La balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Estas transacciones pueden incluir pagos por las exportaciones e importaciones del país, de bienes, servicios, capital financiero y transferencias financieras. La balanza de pagos contabiliza, de manera resumida, las transacciones internacionales para un periodo en específico, normalmente un año, y se prepara en una sola divisa, típicamente las divisas domésticas del país concernido. Las fuentes de los fondos para un país, como las exportaciones o ingresos por préstamos e inversiones, se registran en datos positivos. La utilización de fondos, como las importaciones o la inversión en países extranjeros, se registran en datos negativos. Cuando todos los componentes de la balanza de pagos se incluyen, el total debe sumar cero, sin la posibilidad de que exista un superávit o un déficit. Por ejemplo, si un país está exportando más de lo que exporta, su balanza comercial, exportaciones menos importaciones, estará en déficit. Pero la falta de fondos en esta cuenta será contrarrestada por otras vías, como los fondos obtenidos a través de la inversión extranjera, la disminución de las reservas del Banco Central o la obtención de préstamos de otros países. Si bien la balanza de pagos general siempre tiene que estar en equilibrio cuando todos los tipos de pagos son incluidos, es posible que existan desequilibrios en las cuentas individuales que la conforman, como la cuenta corriente, la cuenta de capital o la financiera, excluyendo la cuenta de variación de reservas del Banco Central o la suma de las tres. Un desequilibrio en la última suma puede resultar en un país superavitario que acumule riquezas, mientras que una nación deficitaria puede devenir progresivamente endeudada. El término balance de pagos a menudo se refiere a una suma. Se dice que existe el superávit de la balanza de pagos. Equivalentemente, la balanza de pagos es positiva por un determinado importe si las fuentes de fondos, como las exportaciones de bienes y bonos vendidos, exceden el uso de esos fondos, como el pago por bienes importados o el pago por la compra de bonos extranjeros. Se dice que hay un déficit de la balanza de pagos cuando la balanza es negativa. Si ocurre el fenómeno inverso, en un sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central acomoda esos flujos mediante la compra de cualquier flujo de fondos que entra en el país o a través de la provisión de fondos en divisas extranjeras en los mercados de divisas, de modo que haga coincidir cualquier salida de capitales al exterior, previniendo así que los flujos de fondos puedan afectar al tipo de cambio entre la divisa del país y otras divisas. Así, el cambio neto anual en las reservas de divisas extranjeras del Banco Central se denomina en ocasiones superávit o déficit de balanza de pagos. Existen alternativas a los sistemas de tipo de cambio fijo, como un régimen de gestión flotante, donde se permiten ciertos cambios en los tipos de cambio, o en el otro extremo un sistema de cambio flotante puro, también conocida como tipo de cambio puramente flexible. Con un sistema de cambio flotante puro, el Banco Central no tiene la necesidad de intervenir para proteger o devaluar su divisa, permitiendo que su tipo sea fijado por el mercado y las reservas de divisas del Banco Central no se alteren.
Históricamente han existido diferentes enfoques por la cuestión de cómo o incluso si sería necesario eliminar los desequilibrios de la cuenta corriente. En la balanza de pagos se estructura en cuatro subdivisiones, que es la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones. La cuenta corriente. Según el artículo 302 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, proporciona el concepto a saber en virtud del contrato de cuenta corriente, en donde los créditos derivados de las mesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo en una cuenta, y solo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituyente un crédito exigible y disponible. Ahora bien, aplicado al ejercicio de la importación y exportación de la cuenta corriente, registra los cobros y pagos y remuneraciones procedentes del comercio de bienes y servicios, las rentas en forma de beneficios, intereses y dividendos obtenidos del capital invertido en otro país. La compraventa de bienes se registrará en la balanza comercial, los servicios en la balanza de servicios y los beneficios en la balanza de rentas y transferencias de dinero en la balanza de transferencias. La balanza por cuenta corriente estará dividida en dos secciones. La primera es conocida como la balanza visible y la segunda la compone íntegramente la balanza comercial. La segunda sección se le llama balanza invisible y está compuesta por la balanza de servicios, rentas y por la balanza de transferencias. De acuerdo al Manual de Balanzas de Pagos y Posición de Inversión Internacional del Fondo Monetario Internacional, la balanza de bienes y la balanza de servicios, anteriormente separadas, pasan a agruparse en una cuenta denominada cuenta de bienes y servicios, con dos subcuentas, una para cada transacción. La cuenta de bienes, también llamada balanza comercial o de mercancías, utiliza como fuente de información básica los datos recogidos por el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria. En ella se registran los pagos y cobros procedentes de las importaciones y exportaciones de bienes tangibles, como pueden ser los automóviles, la vestimenta o la alimentación. Un dato a tener en cuenta es que las importaciones y exportaciones en la balanza de pagos tienen que aparecer con valoración FOB para la exportación y CIF para la importación, que es como las elaboran las aduanas. Los precios FOB se diferencian de los precios CIF, en que estos últimos incluyen el flete y los seguros. Al elaborar la balanza de pagos, los fletes y los seguros tienen que ser contabilizados como servicios y no como mercancías. La cuenta de servicios recogerá todos los ingresos y pagos derivados de la compraventa de servicios prestados entre los residentes de un país y los residentes de otro, siempre que no sean factores de producción como el trabajo y capital, ya que en los últimos forman parte de las rentas. Los servicios son turismo y viajes, que recoge los servicios y los bienes adquiridos en una economía por viajeros. Por tanto, no solo engloba la prestación de servicios, sino que también recoge las mercancías consumidas como mayor importe del apartado, y se considera que dichos productos, a pesar de no ser enviados a otro país, son consumidos por residentes extranjeros que vienen a visitar un país. Como resulta imposible a veces determinar qué es una venta de un producto y qué es una prestación de servicios. Siempre se engloba todo esto dentro de la partida de servicios. En transportes, en el que se incluye tanto los cobros como los pagos realizados en concepto de fletes, como cualquier otro gasto de transporte, por ejemplo los seguros. Es una parte importante dada que muchos países se dedican a transportar mercancías entre terceros. Las comunicaciones, recoge todos los servicios postales, correo electrónico, etc. Construcción, los seguros se estima por la diferencia entre los ingresos por primas y los pagos por indemnizaciones.
Servicios financieros. Comprende los servicios de intermediación financiera que, entre otros, incluye la comisión de obtención y colocación de fondos, transferencias, pagos, cambio de moneda, etc. Servicios informáticos y de información, como son los de asesoría y configuraciones de equipos informáticos, reparación de los mismos, servicios de desarrollo de software, agencia de noticias, reportajes, crónicas de prensa, etc. Servicios personales, culturales y recreativos, y servicios gubernamentales, que comprenden los cobros y pagos relacionados con embajadas, consulados, representaciones de organismos internacionales, unidades militares, etc. Royalties y renta de propiedad inmaterial. También tenemos la cuenta de rentas primarias. En esta, la cuenta de rentas primarias o balanza de servicios factorial o renta de factores recoge los ingresos y pagos registrados en un país en concepto de intereses, dividiendo o beneficios generados por los factores de producción, el trabajo y el capital, o lo que es lo mismo, de inversiones realizadas por residentes de un país en el resto del mundo o por los no residentes en el propio país. Los ingresos son las rentas recibidas por los poseedores de los factores de producción que son residentes y están invertidos en el extranjero, mientras que los pagos son las rentas que se entregan a los no residentes poseedores de los factores de producción y que están invertidos en el propio país. Las rentas de trabajo recogen remuneración de trabajadores transfronterizos, ya sea estacionales o temporales. Cuenta de rentas secundarias. En la cuenta de rentas secundarias, anteriormente de transferencias corrientes, se registran las transacciones sin contrapartida recibidas o pagadas al exterior. Estas transferencias normalmente son de tipo donativo o premio y pueden ser tanto públicas, por ejemplo donaciones entre gobiernos, o privadas, ejemplo las remesas que los inmigrantes envían a sus países de origen. La principal problemática que presenta la cuenta de rentas secundarias es que a veces resulta complicado determinar que las transferencias forman parte de esta cuenta corriente y cuáles son parte de la cuenta capital. Se consideran transferencias de cuenta corriente las remesas de los inmigrantes, los impuestos, las donaciones, premios artísticos, premios científicos, premios de juego de azar y la ayuda internacional transferida en forma de donación. Luego tenemos la cuenta de capital. Este es un componente de la balanza de pagos que muestra el cambio en los activos del país en el extranjero y de los activos extranjeros en nuestro país, diferentes a los activos de reserva oficial. Esta cuenta incluye inversiones directas, la compra o venta de valores extranjeros y los pasivos, bancarios y no bancarios, con extranjeros por parte del país durante el año. En esta se recogen las transferencias de capital y la adquisición de activos no financieros no producidos como terrenos y recursos del subsuelo. Las transferencias de capital engloban todas aquellas transferencias que tienen como finalidad la financiación de un bien de inversión. Entre ellas se incluyen las recibidas de organismos internacionales con el fin de construir infraestructuras. En esta se registra la variación de los activos financieros con el exterior, por lo tanto recoge los flujos financieros entre los residentes de un país y el resto del mundo. Las diferentes rúbricas de la cuenta financiera recogen la variación neta de los activos y pasivos correspondientes, y estos son inversiones directas, inversiones en cartera, otras inversiones, instrumentos financieros derivados, la variación de activos de reserva y la cuenta financiera, la variación de activos de reserva. La cuenta financiera nos va a reflejar, por tanto, si somos nosotros los que estamos prestando el dinero al mundo o si, por el contrario, ellos nos están prestando el dinero a nosotros.
Perdón, la cuenta financiera es la que registra la variación de los activos financieros con el exterior. Por lo tanto, recoge los flujos financieros entre los residentes de un país y el resto del mundo. Las diferentes rúbricas de la cuenta financiera recogen la variación neta de los activos y pasivos correspondientes, como son las inversiones directas, inversiones en cartera, otras inversiones, instrumentos financieros derivados, variación de activos de reserva y la cuenta financiera que nos va y esta nos va a reflejar, por tanto, si somos nosotros los que estamos prestando dinero al resto del mundo o si ellos son los que nos están pagando a nosotros. Tenemos también la cuenta de errores y omisiones. La cuenta de errores y omisiones abarca lo que se conoce como el capital indeterminado. Es un ajuste por la discrepancia estadística de todas las demás cuentas de las balanzas de pagos y se trata pues de un ajuste por omisión más que por error, siendo además estos créditos comerciales a corto plazo la parte cuantitativamente más destacable de dichas omisiones. Hay que aclarar que son precisamente las omisiones, que no tanto los errores, los que mayor vínculo mantienen con las variables macroeconómicas, como los tipos de interés o los tipos de cambio, por lo que su evolución se puede determinar a partir de las fluctuaciones de aquellas. El sistema de anotaciones de la balanza de pagos es de partida doble, es decir, cada anotación tiene su contrapartida, por lo que si la información estadística es correcta, el saldo es cero. En la práctica no es así, por lo que debido a las deficiencias en los sistemas de información, resulta necesario utilizar esta partida para corregir las diferencias. Este renglón de las balanzas de pagos establece las correcciones para determinar un saldo ajustado. El significado de los saldos en la balanza de pagos. La balanza de pagos, si bien está equilibrada a nivel agregado, no tiene por qué estarlo a nivel interno. Pueden existir, y de hecho existen, desequilibrios entre las diferentes cuentas que afectan directamente a la economía de un país. Los saldos de los distintos componentes de la balanza de pagos aportan información acerca de la situación de un país con respecto al exterior, con objeto de proporcionar una fundamentación a su política económica, y con este objeto se toman determinadas partes la balanza de pagos con contenido económico para interpretar su saldo. Algunos de los más utilizados son el saldo comercial, que la diferencia de valor entre la importación y exportación de bienes nos dice hasta qué punto las exportaciones financian las importaciones, y el saldo de bienes y servicios. Es la diferencia de exportación y la importación de las correspondientes balanzas comerciales. De servicios, la tercerización de algunas economías hace que sea necesario recurrir a este indicador. El saldo de la cuenta corriente es la diferencia de ingresos y pagos de la balanza comercial, de servicios, de renta y de transferencias corrientes. Expresa si un país ha gastado o no más de lo que su capacidad de renta le permite, por lo que tiene que acudir bien a préstamos o reducciones de sus activos en el exterior. Cuando un país compra más Cuando un país compra más de lo que vende, tiene que financiar la diferencia con préstamos. Por el contrario, si vende más de lo que compra, puede prestar a otros con el excedente, generando este principio una característica de balanza comercial. Por este motivo, si existe un déficit en la balanza por cuenta corriente y en la de capital, tendremos que tener un superávit en la balanza financiera. En esta, el banco reduce sus reservas de divisas cuando la balanza de pagos presenta un déficit. Lo contrario sucede cuando en esta se presenta un superávit. Bueno, esto sería todo.